Bajo el término enfermedad inflamatoria intestinal se engloban una serie de enfermedades que se caracterizan por una inflamación crónica del intestino. Clásicamente hay dos grandes grupos. Uno sería la enfermedad de Crohn, que puede afectar a todo el tubo digestivo, si bien lo más habitual es que afecte a la parte final del intestino delgado y a diferentes partes o diferentes localizaciones en el colon o intestino grueso, y el otro gran grupo es la colitis ulcerosa, que afecta exclusivamente al intestino grueso o que denominamos colon. Como hay formas que no entrarían en la clasificación estricta ni en enfermedad de Crohn ni en colitis ulcerosa porque comparten aspectos, se elaboró o se definió un tercer grupo que llamamos como enfermedad inflamatoria intestinal no clasificada. Aquí podéis ver cómo se define un poco la colitis ulcerosa, que siempre clásicamente se piensa que afecta desde la parte más final, es decir, las formas más distales que afectarían a la parte más cercana al ano, y cómo se puede ir extendiendo a lo largo de la extensión del colon, en formas cada vez más extensas hasta poder afectar a todo el colon, que es lo que llamamos pancolitis o colitis total. Mientras que la enfermedad de Crohn, como podéis ver, puede afectar parcheadamente a diferentes tractos del tubo digestivo, bien a nivel del estómago, intestino delgado alto, intestino delgado final cercano al colon o incluso a la parte del colon. Se trata de una enfermedad o de enfermedades que afectan básicamente al adulto, y el pico de presentación es en el adulto joven, en personas de 20-30 años, pero cada vez estamos viendo más pacientes pediátricos, niños y adolescentes que presentan estas enfermedades, con lo cual algo que parecía hace unos años o hace unas décadas completamente inusual, que hacía incluso dudar a determinados médicos que pudiera existir la enfermedad inflamatoria intestinal en niños, pues estamos viendo que cada vez hay más casos que debutan en la edad pediátrica. Este es un gráfico muy visual de cómo en nuestra unidad, en nuestro Hospital de Sant Joan de Déu, estamos viendo cada vez más y más pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Es verdad que esto incluye muchos pacientes que vienen a nuestro centro pues, derivados de otros centros por presentaciones graves o por complicaciones o incluso por segundas opiniones, pero como podéis ver en la gráfica, si al principio del siglo XXI estábamos diagnosticando entre 5 y 10 casos cada año, pues ahora acogemos a nuevos pacientes cada año, alrededor de unos entre 55 y 65 pacientes nuevos cada año, que para ser un hospital pediátrico supone un número muy importante. Las características globales de la enfermedad inflamatoria intestinal, y es un poco lo que os decimos cuando diagnosticamos a un niño con estas enfermedades, es que se trata de enfermedades crónicas, que su causa es desconocida y que probablemente entraría dentro del grupo de enfermedades multifactoriales, es decir, que influyen diferentes factores para que se sucedan, que implica que el sistema inmune, el sistema de defensas está implicado y que tiene una base genética. Y cuando os decimos eso, pues muchas veces surgen muchas dudas, ¿no? Porque al final lo que nosotros explicamos de una manera así muy rápida o como muy habitualmente, pues puede presentar una serie de problemas a la hora de entenderlo por parte de las familias. ¿Qué queremos decir que es una enfermedad crónica? Pues cuando hablamos de enfermedad crónica quiere decir que el mecanismo que lo pone en marcha permanece a lo largo del tiempo. Es decir, no suceden durante un tiempo y luego se acaban o se logran controlar del todo, sino que siempre están en marcha. Por eso se le llama que es una enfermedad que cursa a brotes, como que hay momentos en que puedes estar muy bien de tu enfermedad, totalmente controlada, y que en otros momentos esta enfermedad puede dar la cara y puede dar actividad. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que la tendencia natural de estas enfermedades, si no lo controlamos bien, es a mantenerse activa. Es decir, ese concepto de brote a veces puede parecer un poco que si tienes suerte tienes pocos brotes y si tienes mala suerte tienes muchos brotes, cuando lo que parece es que cuanto mayor control tengamos sobre la enfermedad por medio de las medidas terapéuticas que pongamos en marcha, mucha mejor evolución, porque estamos como frenando esa tendencia natural de la enfermedad a dar brotes de actividad. Otra pregunta que surge es que si esto es incurable, es decir, esto de crónico para siempre es lo mismo que incurable. Bueno, incurable en el sentido de que la enfermedad, como decimos, podemos decir en un momento determinado que ya no está, que se ha ido, pues realmente no podemos decir que esto sea, que la podamos curar, pero es verdad que el mensaje que tenemos que dar es que es posible controlar las manifestaciones, es posible tener a raya, como decimos, esa tendencia a inflamarse el intestino, es decir, es posible controlar la actividad de la inflamación a lo largo del tiempo.
Pero eso sí, exige una vigilancia permanente, exige el estar siempre pendiente de que esta enfermedad no se descontrole. Aunque lo tengamos muy controlada durante meses o durante años, pensando que la medicación funciona adecuadamente, siempre pueden darse momentos en que la enfermedad tienda a reaparecer. Y el mensaje siempre que nos gusta dar desde el principio a las familias y a los pacientes es que tener una enfermedad crónica no es lo mismo que estar crónicamente enfermo. Cuando diagnosticamos a un niño con estas enfermedades, normalmente lo hacemos después de un proceso largo de síntomas, de empeoramiento del niño, de pasar por diferentes etapas en las que parece que no se llega al diagnóstico. Pues bien, lo que queremos un poco transmitir es con las medidas que podemos poner a cabo o que podemos poner en marcha, se trata de controlar la actividad de la enfermedad. De si bien no poder decir ya se ha pasado la enfermedad, olvídate de ella, sí que es verdad que podemos, o nuestro objetivo es que el niño se pueda comportar y pueda tener una actividad completamente normal como el resto de los niños de su edad, es decir, que no suponga siempre una limitación. En cuanto a causa desconocida, pues lamentablemente no tenemos una única causa que pueda explicar esta enfermedad y hablamos de que la coincidencia de diferentes factores es lo que pone en marcha de la enfermedad. Sabemos que son enfermedades que aparecen más en determinados países que llamamos países desarrollados, con lo cual parece lógico pensar que determinados aspectos de estos países influyen en que aparezca la enfermedad. ¿Y en qué somos diferentes los países desarrollados de otros países menos desarrollados? Pues en factores ambientales, en factores infecciosos, en factores de dieta, es decir, una serie de cosas que nos diferencian a los diferentes países. Y el que se dé en estos países más industrializados o más desarrollados probablemente tenga que ver con estas diferencias. Esto, a la vez que cada vez lo veamos en mayor número, pues quiere decir que los factores están activos y coinciden y producen la enfermedad. Pero lo que también queda claro es que la aparición de estas enfermedades no depende únicamente de actividades o de actitudes o de acciones que se haya podido llevar a cabo en el interior de la familia. Es decir, muchas familias nos preguntan ¿y esto por qué nos ha tocado a nosotros si el niño siempre ha sido muy sano, si siempre le hemos controlado y hemos tratado sus enfermedades, si siempre lo hemos protegido, si siempre le hemos dado una dieta lo más sana posible? Bueno, pues lo que queremos que tengáis, el mensaje es que ninguna de las cosas que hayáis podido hacer o hayáis podido dejar de hacer influyen únicamente en estas enfermedades, es decir, no es la causa de estas enfermedades. En las gráficas o cómo enseñamos estas enfermedades, pues básicamente la explicación como más básica o más simple es este triángulo que veis. Es decir, hay una serie de factores genéticos con los que el paciente nace, hay una serie de factores del propio sistema de defensas y de la propia microbiota intestinal que parece que tienen también papel en el desarrollo de estas enfermedades, y lo que pondría en marcha estas enfermedades en unos pacientes y en otros no, o en unos países y en otros no, serían este grupo de factores ambientales en los que pues probablemente influye la dieta, factores infecciosos, como decimos, factores atmosféricos, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de factores genéticos o enfermedad hereditaria, ¿qué queremos decir? Pues que se hereda la predisposición a sufrir la enfermedad. De hecho, hay familias en las que se asocian este tipo de enfermedades que hablamos como de base inmunológica, pues enfermedad inflamatoria intestinal, patología de tiroides, diabetes, patología del hígado, todo lo que hablamos, enfermedad celíaca, es decir, son determinadas enfermedades que tienen una base inmunológica, es decir, que lo que sucede como primer paso para el desarrollo de la enfermedad es cierta alteración del sistema propio de defensas. Y entonces esto hace, como decimos, que se asocie en determinadas familias a alguna de estas enfermedades, o que incluso en un mismo paciente aparezcan varias de estas enfermedades y coincidan en el tiempo. Pero lo que también queremos manifestar, un poco que quede claro, es que estos pacientes no obligatoriamente van a transmitir estas enfermedades a su descendencia. Es decir, si yo tengo una enfermedad de Crohn, no es obligatorio que mis hijos la vayan a heredar. Y también es verdad que sí que tener un paciente o un padre o una madre sí que aumenta el riesgo de tener una enfermedad, pero tampoco conlleva que todos los hijos de esos pacientes vayan a tener la enfermedad. Para entender los síntomas que aparecen en estas enfermedades es bueno que repasemos la función normal del intestino sano.
El intestino es un tubo, como sabéis, que tiene diferentes capas que cada uno hace su función y que por el interior tienen una serie de, como si dijéramos, de expansiones de la parte interior, que llamamos mucosa, que facilitan la absorción de alimentos. Para la absorción de alimentos influye en el aporte de nutrientes y calorías al resto del organismo para poder crecer y desarrollar las funciones normales. Si hay una inflamación del intestino, pues aquí podéis ver unas imágenes en la que hay una imagen que veis el intestino normal, y la imagen superior muestra la enfermedad, como veríamos en una enfermedad de Crohn, y la de abajo una colitis ulcerosa. Como veis, está alterado ese intestino, ¿no? Y eso es fácil de entender que implique una alteración de las funciones normales. Y el intestino tiene que estar íntegro para poder absorber los alimentos, aprovechar los nutrientes y las calorías para el crecimiento, para el desarrollo normal. Pues si está alterado, pues es fácil que no pueda cumplir estas funciones. Y si lo miramos al microscopio se ve claramente de un intestino preservado con una disposición normal y, como os digo, una estructura normal que facilita la absorción. Si vemos un intestino, como podéis ver, totalmente alterado, totalmente ulcerado, con lo que denominamos úlceras o llagas, y aplanado, pues es fácil de entender que no se absorban los alimentos. Y si no se absorben los alimentos, ¿cuáles son los síntomas más frecuentes o más fáciles de entender? Pues obviamente que haya diarrea, que haya eliminación de moco y sangre por esa inflamación, que haya dolor abdominal asociado a esos fenómenos inflamatorios, y que haya una repercusión en el estado general, en el peso y en el crecimiento, ¿no? Como decimos, es decir, ese fallo en la absorción de nutrientes implica pérdida de peso, anemia, déficit de proteínas y minerales, mala mineralización ósea, pubertad retrasada, cansancio, falta de fuerza, disminución del apetito, es decir, todos estos síntomas que se pueden asociar en mayor o menor medida a estas enfermedades. Y también, como la enfermedad cursa, como decimos, en brotes de actividad, pues esto influye en que el paciente quizá pues tenga que dejar de ir al colegio, absentismo escolar, cierta tristeza, retraimiento, problemas de relación, depresión, ansiedad y al final repercusión en la dinámica familiar. Siempre decimos que una enfermedad crónica pediátrica se convierte en una enfermedad familiar, porque al final influye a toda la familia, a los progenitores, a los hermanos, es decir, se da una distorsión en el normal funcionamiento y dinámica de la familia que influye a todos los miembros. También hay que tener en cuenta que estas enfermedades, a veces en el caso de la enfermedad de Crohn, se pueden asociar a patología perianal y a complicaciones específicas de la enfermedad de Crohn, como pueden ser, pues aquí veis, ¿no? Es decir, la tendencia a formar fístulas, que es como comunicaciones entre asas intestinales que están próximas en el interior del abdomen, y esto puede causar abscesos o colecciones de pus o perforaciones del intestino, y también, como digo, afectación a nivel de la zona cercana al ano, lo que llamamos afectación perianal, sobre todo en forma de fístulas, en forma de abscesos que drenan, que supuran alrededor del ano, que dan patología pues muchas veces muy evidente, muy molesta, y que en algunas ocasiones hay que tratar quirúrgicamente. Y también se asocian estas enfermedades a otras, lo que llamamos manifestaciones extraintestinales, es decir, determinadas lesiones o patología, no solo en el intestino, sino por ejemplo en la piel, en la boca, en las articulaciones, pues como decimos, que pueden también influir en el desarrollo de la enfermedad. Puede aparecer fiebre, puede aparecer artritis, puede aparecer lesiones como vemos en la boca, en dermatitis, de diferentes tipos de lesiones dermatológicas como eritema nodoso, pioderma gangrenoso, etcétera, etcétera. Con lo cual, como veis, es una enfermedad que puede dar diferentes tipos de manifestaciones, que puede ser complicada a veces, y que lo importante es que estemos un poco encima de ella para poder controlarla. Como conclusiones de estos comentarios, me gustaría recalcar que la enfermedad inflamatoria intestinal en niños y adolescentes está aumentando en los últimos años, que se trata de enfermedades crónicas con diferentes formas de presentación, que es importante que desde todos los sistemas de salud se piense en que es una enfermedad posible en el niño y en el adolescente para llegar a un diagnóstico precoz y poder tratarlo lo antes posible, que este diagnóstico precoz facilita, como decimos, una mejor evolución de la enfermedad y un mejor control, y que requieren vigilancia continua para prevenir procesos de reactivación y evitar las complicaciones futuras.